el Imperio Romano, un nombre susurrado con una mezcla de asombro y temor durante siglos. Este vasto imperio, que comenzó como una pequeña ciudad-estado en la península italiana, se convirtió en una de las civilizaciones más poderosas y duraderas de la historia. En su apogeo, el dominio de Roma se extendía desde las brumosas costas de Britania hasta las soleadas arenas del norte de África. Desde las frías tierras de Germania hasta las cálidas aguas del Mediterráneo oriental, Roma gobernaba con una mano firme y una visión expansiva. Sus legiones eran famosas por su disciplina y poderío, sus águilas, un símbolo de poder y autoridad. Los soldados romanos, entrenados rigurosamente, eran la columna vertebral del imperio, capaces de construir carreteras y fortificaciones, así como de conquistar nuevas tierras. El derecho romano, la ingeniería y la cultura dejaron una huella imborrable en el mundo, moldeando la estructura misma de la civilización occidental. Los acueductos que llevaban agua a las ciudades, las carreteras que conectaban el vasto imperio y las leyes que aún influyen en los sistemas legales modernos son testimonio de su grandeza. Sin embargo, este poderoso imperio, aparentemente invencible, se convirtió en polvo. Las majestuosas estructuras que una vez simbolizaron el poder y la gloria de Roma, ahora yacen en ruinas, recordándonos la naturaleza efímera de la grandeza humana. ¿Cómo pudo caer una entidad tan poderosa? ¿Qué eventos y circunstancias llevaron a la desaparición de un imperio que parecía destinado a durar para siempre? ¿Qué fuerzas conspiraron para provocar el fin de una era? La respuesta no es simple, ya que la caída de Roma fue el resultado de una compleja red de factores interrelacionados. La decadencia y caída del Imperio Romano no fue un solo evento catastrófico, sino más bien un proceso lento y agonizante, una muerte por 1000 cortes. Durante siglos, Roma enfrentó desafíos internos y externos que erosionaron su poder y estabilidad. Una multitud de factores, tanto internos como externos, contribuyeron a la desaparición de Roma. Las luchas internas por el poder, la corrupción y la decadencia moral debilitaron la cohesión del imperio. La inestabilidad política, los problemas económicos, las derrotas militares y la decadencia social jugaron un papel en el debilitamiento del otrora poderoso imperio, dejándolo vulnerable a los bárbaros en sus puertas. Las invasiones de tribus germánicas y otros pueblos bárbaros fueron el golpe final para un imperio ya tambaleante. Comprender la compleja interacción de estos factores es crucial para desentrañar el misterio de la caída de Roma. Solo a través de un análisis detallado de la historia podemos apreciar plenamente las lecciones que el ascenso y la caída de Roma tienen para ofrecernos hoy. Uno de los factores más significativos que contribuyeron a la caída de Roma fue su propia agitación política interna. La estructura política de Roma, que alguna vez fue la envidia del mundo antiguo, comenzó a desmoronarse bajo el peso de su propia corrupción y luchas internas. Los senadores y líderes políticos se vieron envueltos en constantes disputas y traiciones, lo que debilitó la cohesión y la efectividad del gobierno central. El imperio, vasto e inmanejable, resultó cada vez más difícil de gobernar desde un solo centro. La extensión territorial del imperio, que abarcaba desde las islas británicas hasta el norte de África y desde la península ibérica hasta el Medio Oriente, presentaba desafíos logísticos y administrativos insuperables. La comunicación y el control sobre estas vastas regiones se volvieron cada vez más complicados, lo que llevó a una administración ineficaz y a la pérdida de control sobre las provincias más alejadas. En un intento por abordar este desafío, el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos mitades en el año 286 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Esta decisión fue tomada con la esperanza de que una administración más localizada pudiera manejar mejor los problemas específicos de cada región. Diocleciano creía que al dividir el imperio, cada mitad podría ser gobernada de manera más eficiente y responder más rápidamente a las amenazas internas y externas. Esta división, aunque pretendía agilizar la administración, en última instancia exacerbó las tensiones existentes y debilitó la unidad del imperio. Las dos mitades del imperio comenzaron a desarrollar sus propias identidades y prioridades, lo que llevó a una creciente desconfianza y rivalidad entre ellas. Los líderes de cada mitad a menudo se veían más como competidores que como colaboradores, lo que dificultaba la coordinación y la defensa conjunta contra las amenazas externas. La división creó dos centros de poder separados,
cada uno con sus propias ambiciones y vulnerabilidades. En el oeste, Roma seguía siendo la capital, mientras que en el este, Constantinopla emergió como un nuevo centro de poder. Esta dualidad de centros de poder no solo dividió los recursos y la atención del imperio, sino que también fomentó una competencia interna que debilitó aún más la cohesión del imperio. El Imperio Romano de Occidente, con su capital en Roma, enfrentó una amenaza más inmediata de las migraciones bárbaras y la inestabilidad económica. Las tribus bárbaras, como los visigodos, los vándalos y los hunos, comenzaron a invadir y saquear las provincias occidentales, aprovechando la debilidad y la desorganización del imperio. Además, la economía del oeste se vio gravemente afectada por la inflación, la devaluación de la moneda y la disminución de la producción agrícola, lo que exacerbó aún más la crisis. El Imperio Romano de Oriente, centrado en Constantinopla, demostró ser más resistente debido a su ubicación estratégica y una base económica más sólida. Constantinopla, situada en la encrucijada de las rutas comerciales entre Europa y Asia, se benefició de un flujo constante de comercio y riqueza. Además, el este tenía una estructura administrativa más eficiente y una mayor capacidad para defenderse contra las invasiones, lo que le permitió mantener su estabilidad durante más tiempo. Esta división finalmente diluyó la fuerza de Roma y facilitó que las fuerzas externas explotaran sus debilidades. La falta de unidad y la competencia interna hicieron que el imperio fuera más vulnerable a los ataques de los enemigos externos. Con el tiempo, estas presiones combinadas llevaron al colapso del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, marcando el fin de una era y el comienzo de la Edad Media en Europa. La prosperidad económica de Roma, el motor de su poderío militar y sus logros culturales, también se vio gravemente afectada en sus últimos siglos. Durante siglos, Roma había sido una potencia económica, con un comercio floreciente que se extendía por todo el Mediterráneo y más allá. Sin embargo, esta prosperidad no era inmune a las tensiones internas y externas que comenzaron a surgir. Las guerras constantes habían agotado el tesoro imperial, mientras que la dependencia del trabajo esclavo sofocaba la innovación tecnológica y el crecimiento económico. Las campañas militares, aunque inicialmente exitosas, se convirtieron en una carga financiera insostenible. La falta de recursos para invertir en nuevas tecnologías y mejoras económicas dejó al imperio vulnerable. El imperio enfrentó una escasez paralizante de plata, lo que provocó una inflación desenfrenada que devaluó su moneda y socavó el comercio. La devaluación de la moneda romana no solo afectó a los comerciantes, sino también a los ciudadanos comunes, que vieron cómo sus ahorros perdían valor rápidamente. El comercio, que alguna vez fue el alma de la economía romana, comenzó a tambalearse. Los impuestos, recaudados en gran medida para mantener el extenso ejército y la burocracia de Roma, impusieron una inmensa carga a la población. Los ciudadanos, ya agobiados por la inflación, se enfrentaron a una presión fiscal cada vez mayor. La burocracia romana, que alguna vez fue eficiente, se volvió lenta y corrupta, exacerbando aún más los problemas económicos. Esto condujo a una pobreza generalizada, particularmente en el campo, y alimentó el malestar social. Los campesinos, que constituían la columna vertebral de la economía romana, se encontraron en una situación desesperada. La falta de recursos y la presión fiscal los empujaron a la miseria, lo que a su vez provocó disturbios y revueltas. La otrora vibrante economía romana, la envidia del mundo antiguo, se detuvo lentamente, debilitando aún más la capacidad del imperio para resistir las presiones internas y externas. La decadencia económica no solo afectó a la élite, sino también a todos los niveles de la sociedad romana. La falta de recursos y la creciente inestabilidad hicieron que el imperio fuera cada vez más vulnerable a las invasiones y a las crisis internas. En última instancia, la economía romana, que alguna vez fue un pilar de su grandeza, se convirtió en una de las principales causas de su caída. Mientras que las luchas internas y los problemas económicos debilitaron al Imperio Romano desde adentro, las presiones externas, particularmente de las tribus germánicas migrantes, amenazaron las fronteras de Roma. Estos grupos bárbaros, impulsados por una combinación de cambio climático, superpoblación y la atracción de la riqueza romana,
ejercieron una presión cada vez mayor sobre las fronteras del imperio. Inicialmente, los romanos vieron a estas tribus migrantes como una fuente de mano de obra para sus legiones, integrando algunos grupos en el ejército romano. Sin embargo, a medida que el imperio se debilitaba, estos grupos bárbaros se volvieron más audaces, lanzando incursiones cada vez más audaces a través de los ríos Rin y Danubio. A los romanos, con sus legiones dispersas y su tesoro agotado, les resultó cada vez más difícil repeler estas incursiones. El ejército romano, una vez el orgullo del imperio y el instrumento de su expansión, también experimentó un declive gradual en los últimos siglos. La guerra constante había afectado la moral y la eficacia de las legiones. El ejército romano tradicional, compuesto por soldados ciudadanos, fue reemplazado cada vez más por mercenarios extranjeros, que a menudo carecían de la disciplina y la lealtad de sus predecesores romanos. Además, el ejército romano enfrentó nuevos desafíos por parte de sus adversarios bárbaros. Las tribus germánicas, hábiles jinetes y guerreros feroces, emplearon tácticas de guerrilla que resultaron muy efectivas contra las legiones romanas, tradicionalmente disciplinadas. El ejército romano, lento para adaptarse a estas nuevas amenazas y obstaculizado por debilidades internas, se vio cada vez más superado en el campo de batalla.